Terminaron leyendo, creo que escuché la voz de mi esposa finalmente, hasta el punto. Y yo la voz de mi esposa la escucho 24 horas al día. Me encanta escuchar su voz. Pero quiero escucharlos a ustedes. Vamos a leerlo una vez más. ¿Listo? Pero cualquiera, que se escucha así como gritan en la casa. Pero cualquiera, así como dice, griten. Pero cualquiera le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Quiero dedicarme al versículo 26, pero era necesario el 27. Yo creo que nosotros conocemos ya estos dos pasajes. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Me quedo allí y le pregunto, ¿cuál es el tema de hoy? Tres grandes miedos en crisis. Tres grandes miedos en crisis. Lo que sí es cierto es que describir la crisis es una cosa, la crisis es un periodo de tiempo en el cual poseemos problemas y algunas situaciones difíciles de soportar. La respuesta, como veíamos el domingo pasado, como somos reactivos, la primera respuesta a veces son los miedos. Y muchas veces esta respuesta, el miedo, termina siendo una actitud permanente en la vida de muchas personas. ¿Sí? Es increíble que ya hoy estamos a 22 de febrero. Yo diría que Córdoba lleva 22 días de crisis. 22 días. De pronto ha habido algunos cambios en la naturaleza. Pareciera que, como dijo alguien, que el agua se estuviera trasladando, que de hecho es así, para otras regiones. Pero la crisis se mantiene. Lo que sí es cierto es que en cierto sentido nosotros tenemos que entender algo, que la vida continúa. La vida continúa y que no solo esta, sino que a la par de esta estaba pensando yo esto y estaba leyendo bastante, hubiera querido compartir mucho más. A la par de esto, ya esta crisis hace parte de la historia. Y lo decía un escritor, un comentarista con un poquito de chiste. Otra fecha más para celebrar. Ya no van a ser los cumpleaños, las navidades, el matrimonio, el bautismo, sino que ahora va a ser el año del COVID y ahora va a ser el mes de las inundaciones. ¿Cuándo fue? Es increíble, ¿no? Y los tiempos se van escribiendo y nosotros hacemos parte de esa escritura. Por eso es que no podemos dejar de saber cómo reaccionar. Junto con las cosas que están sucediendo, también quedan sensaciones. Nadie puede discutir que del COVID quedaron efectos, ¿cierto? Quedaron enfermedades. ¿Cuántos se vacunaron aquí? Mire, gracias. ¿Cuántos no se atrevieron a vacunarse? 2, 3, todavía están enfermos. ¿Sí? Mentira, son más sanos que cualquiera. ¿Cierto? Bueno, ¿por qué nos vacunamos? Nos vacunamos porque dijeron que si no nos vacunábamos, ¿nos qué? Nos íbamos a contagiar y por ende ¿qué? Íbamos a morir. Y una serie de miedos que quedan en la sociedad y que no son inventados, sino que hacen parte de las circunstancias que vivimos. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuáles son los miedos que usted ha adquirido en su familia, en su relación de pareja, en su vida, y que hasta el día de hoy permanece? Usted me diría, miedo a perder a mi mamá. ¿Qué más?
¿Miedo a qué? Hable. A perder la casa. ¿Ah? Miedo a perder un hijo. Miedo a que se me dañe el televisor. Miedo a que se me dañe el closet nuevo. Pero ayer entrando al Dorado, veía esa cantidad de closets tirados. Luego pasé a Vallejo y vi esa cantidad de muebles empotrados, finísimos, que le dañan el negocio al hermano. O se lo acrecientan, ¿cierto? Ahora es cuando viene. Pase tarjeta porque lo que van a hacer es reponer muebles cada vez. Cantidades de muebles. En algún momento, yo no me imagino, ¿cierto? El momento en cuando la gente le dijo, hermano Over o señor Over, venga, necesito que me coloque el mejor closet para mi casa. Y yo era listola. E hizo el mejor closet. Todo ese momento cuando se empezó a hacer todas esas cosas, o sea, yo me paré en el carro y empezaba a analizar y ver todas las historias que están ahí escritas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Por todo lo que hemos pasado. ¿Cómo un barrio completo solamente entrando se acabó? Los muebles. Y hay gente que ni siquiera tiene la esperanza de cuándo volver, porque lo perdieron todo. Este es el tiempo que estamos viviendo. Hablaba con un ganadero, me decía, yo he perdido más de 400 cabezas de ganado. Toda mi inversión. Tener 400 cabezas de ganado es bastante. Gente que perdió muchas cosas. A lo que me refiero es otra circunstancia que deja al ser humano con miedo, ¿cierto? Y generamos una serie de miedos, pero le estoy preguntando a usted, aparte de toda esta crisis, ¿cuáles han sido los miedos que usted ha sufrido como persona? En su familia, en su relación de pareja, porque no lo queremos mencionar, pero a veces es necesario hablar de los miedos. Yo no sé si usted como pareja lo han manifestado alguna vez. Mi esposa decía que ella le tenía miedo a los hombres grandes. Y la mejor forma de Dios acabar con ese miedo es mandarle un hombre de 1,80. Pero esas chiquiticas ahí no usted la ve. ¿Cuáles son sus miedos? Pregúntele a la persona que está a su lado. Dígame un miedo. ¿Cuál es su peor miedo que la ha acompañado durante todo este tiempo? Dígase. Ya. 1, 2, 3. Ya conversaron. Primero, el primer miedo, en términos general, en medio de la crisis, es, usted lo sabe, miedo a olvidar. Repítalo conmigo. ¿Miedo qué? A olvidar. Porque lo que más nos amenaza a nosotros es, todo el tiempo es que somos muy fáciles, ¿para qué? Para olvidar lo que pasó. Por eso la historia nos lo recuerda. Les estoy diciendo, esta fecha se va a celebrar una fecha más. ¿Sí? Sí, así como se celebra el cumpleaños. Pero cuando me refiero al miedo de olvidar, estoy refiriéndome a lo que empieza a decir el pasaje bíblico. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, está reflejando a que es muy fácil de olvidarse de las palabras, de las cosas buenas y sobre todo de la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido la mejor palabra que hemos podido recibir de Dios en medio de ese miedo tan grande que nosotros enfrentamos? ¿Cuál ha sido el miedo más grande? Y muchas veces, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando una persona tiene una crisis, le llama a usted y dice, tengo tal crisis, aconséjeme. ¿Usted queda qué? ¿Queda qué? Paralizado, porque usted dice, ¿y qué le digo? ¿Sí? Porque se nos blanquea ¿qué? La mente. Cuando hay una noticia mala, se nos blanquea la mente. No sabemos qué decir. Somos muy fáciles hasta de olvidar la palabra de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sabe por qué se nos olvida? Por las siguientes razones. 1,
por la falta de frecuencia. 2, por la falta de una repetición de los eventos. 3, por una falta de aplicación de los eventos. 3 cosas por las que olvidamos la palabra. El que oye estas palabras y no las hace, prácticamente el pasaje le está diciendo: recuerda cómo eras, cómo era antes. Porque va a hablar de una persona que quiere construir. Pero cuando usted quiere edificar algo, cuando usted quiere volver a empezar, cuando usted quiere empezar algo, usted tiene que empezar a preguntarse cómo era. ¿Cómo era? Compramos la cuerda de la guitarra y se le dije a los muchachos: póngala. Y los muchachos la enrollaron y la partieron. Pero me di cuenta que estuvieron consultando cómo colocar una cuerda en YouTube. Y ahí YouTube le dice: para usted poder colocar una cuerda nueva, tiene que aprender a quitar la vieja. No la mujer vieja, sino la cuerda vieja. Y así sucede. El cómo era es muy fácil de olvidar. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su relación de matrimonio cuando empezaron? ¿Cómo fue que se conquistaron? ¿Cómo fue la primera mirada de Ariel cuando te vio? ¿Cómo fue la primera vez que entraste al colegio? ¿Cómo fue la primera vez que llegaste a esa iglesia? ¡Esta es mi iglesia! ¡Nunca me iré de aquí! Y a los 2 meses ya estaba por fuera. Por eso, el primer miedo es a olvidar. Y Santiago nos recuerda lo siguiente, Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego, ¿qué? Olvida cómo era. Ahí están las 3 cosas que nos hacen que se nos olviden las cosas. Primero, la falta de una constancia en las cosas, sobre todo en las escrituras. Segundo, la falta de práctica de las cosas. Y tercero, la falta de compartir las cosas, en este caso la palabra. Cuando usted no tiene nada que decir, es porque nada ha tenido que consultar. Y cuando usted no tiene nada que consultar, es porque no ha tenido ninguna necesidad. Pero todos tenemos necesidades, sino que satisfacemos las necesidades en lugares diferentes. Y Santiago está diciendo: alguno es oidor de la palabra. Eso es lo primero que sucede con nosotros. Lo primero que hacemos es oír la palabra. Ahora, miedo a olvidar. Y escuchaba ahí una conversación. Yo escuchaba a unas personas conversar. Mis hermanos son vecinos del poblado, ¿cierto? Fue uno de los barrios más afectados en la crisis, ¿cierto? No sé qué tanto ellos, pero hubo unas personas atrás que sus casas todavía están inundadas. Y alguna casa por ahí, siempre observamos nosotros que iba debajo del margen de la calle. Y siempre dijimos que esa casa había que ¿qué? Que levantarla por lo menos al nivel de ¿qué? ¿Por qué? Porque una vez que llegara el agua, la inundación natural, la lluvia completa diaria de invierno como en corriente, siempre así que esta casa se mojara. ¿Se imaginan en una inundación? Pero se nos olvida todo lo que era antes, todo lo que hablamos antes, las prevenciones que había que tomar. Había que tomar prevenciones. Y hoy se habla mucho de eso. Ya después de la leche derramada, lo que queda es ¿qué? Culpabilidades. Pero culpa de este. Y esa es una de las situaciones que nos pasa a nosotros. Se nos olvida lo que hablamos antes de empezar. ¿Cuántos cuando nos casamos, si nos casamos, hicimos un pacto? Le leímos a la esposa una cartilla.
Te tomo como mi legítima esposa. ¿En qué? ¿Para amarte en medio de qué? Ahí sí no lo dicen, ¿sí ve? Porque se nos olvida cómo era. Somos fáciles de olvidar. Pero alguien diría, olvidamos lo que no nos conviene. Pero lo que nos conviene, ¿cierto? Olvidamos lo que nos conviene. Se nos olvida el pacto que se hizo en el altar. ¿Cuál fue el pacto? Ayúdenme a recordar los que recuerdan el pacto. Yo no dije nada, pastor. A mí que me esculquen. Por eso es que no me he casado, porque yo no me quiero comprometer. ¿Cómo es? Se dice, te tomo como mi legítima esposa. ¿Para qué? Amarte ¿dónde? Respetarte en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. No se rasque la cabeza que lo estoy viendo. ¿Qué más? Increíble. Y ese primer principio es un principio que se aplica para todas las crisis. No solo esta, se nos olvida cómo era. No se le olvide cómo era su casa. Porque no falta que usted saque todo el agua. Y ya cuando sacó todo el agua y la lava y la limpia y saca los muebles y lava los muebles viejos, los convierte en nuevos y los vuelve a colocar y usted dice, está como ¿qué? Como nueva. Aquí no pasó nada. ¿Se le olvida qué? ¿Cómo era? Yo estoy tratando de llevar una situación de ahora, pero que se compara mucho con la vida familiar, con la vida matrimonial, con la vida nuestra. El pasaje dice, pero aquel que escucha la palabra de Dios, pero no la hace, van dos cosas que hace. Uno, que escucha. Dos, que la hace. Este es semejante al hombre que considera en un espejo, tres, su rostro natural. Se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermana, tiene una mancha aquí en este momento. ¿En serio? Seguro fue que se le corrió la pestañina mientras estaba predicando. Y si le digo, hermano Daniel, que este lado le quedó más afeitado. Y en serio se está tocando aquí. Y la barba se la pintó de blanco aquí. Debe ser crema dental. Préstele el espejo. Son ejemplos para decirle, nos vimos cuando salimos. Pero ya a estas alturas, si alguien, mire, ahí está la hermana revisándose en el espejo y dice, ¿verdad que se me corrió la pestañina? Se nos olvida cómo era. Muchas veces se nos olvida cómo era. ¿Cuántos después que salen de la casa se miran en un espejo? Hay espejos que pasan por una vitrina ahí. ¿Cierto? Pasó por una droguería y todo. Y el otro día hay un hermano aquí frente a la puerta de la iglesia que decía que... Y yo estaba así. Porque no estaban dándose cuenta que de allá para acá no se ve nada. Entonces le abrí la puerta y dije, hola. Ay, pastor, discúlpeme. Me estaba arreglando la chapa. El Santiago fue claro. Lo primero que ocurre con nosotros es olvidar fácilmente. Olvidar las promesas. Olvidar los compromisos. ¿Cuántos dicen, ay pastor, es que yo soy muy olvidadizo? Es que a mí se me olvida todo. Hermano, teníamos una reunión, ay, se me olvidó. ¿A cuántos se le olvida el aniversario de matrimonio? Levante la mano. Si no sintió ese codazo, yo le digo una cosa. ¡Alce la mano! ¿A cuántos se le olvida a veces los cumpleaños de la esposa?
Pero a lo que me refiero es a cuánto se nos olvida todo el daño que hemos visto. A cuánto se nos olvida todas las grietas que tenía la casa. A cuánto se nos va a olvidar todos los huecos que tenía en la casa. Porque cuando ocurre una crisis, ahí se identifican todas las cosas que están funcionando mal. La primera conclusión es, cuando Dios ha permitido esta crisis, es porque quiere mostrarte qué es lo que está funcionando mal. ¿Dónde están los defectos? ¿Dónde están las grietas? ¿Dónde están los errores? ¿Dónde estás maquillado mal? Se considera a sí mismo, se maquilló y se va, y luego se le olvidó que se rasuró, pero a veces me pasa a mí eso, se rasuró, pero me queda un poco de pelos aquí. El hombre de Santiago se ve, se considera y se va y luego olvida cómo era. ¿Cuántos de nosotros escuchamos enseñanzas aquí en la iglesia todo el tiempo y luego cuando llegamos a la casa, ¿qué? A veces saliendo de aquí de la puerta ya se nos olvidó todo. Le pregunta a uno, ¿cuál era la enseñanza de hoy? No sé, el pastor hablaba de las barbas y todo eso, pero yo no sé. ¿Cuál es el primer miedo? ¿Y sabe cuál es el miedo más grande cuando una persona empieza a olvidar? Adivinen cuál es. ¿Que esté enfermo de qué? De Alzheimer. Yo le tengo miedo a eso. ¿Usted? Claro que hay algunos que no pasan, no son enfermos de Alzheimer, pero ¿dónde dejé el celular? ¡La llave! Yo tenía la gorra. ¡Ay, aquí la tengo! Se le olvida. ¿Qué me cogió el reloj? Lo tienen puesto. Pero ya eso no es Alzheimer. ¿Cómo era? ¿Cómo era tu vida cuando empezó en las cosas del Señor? Se nos olvida el pasado, 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez. ¿Cómo es que una persona se enreda otra vez en las cosas del mundo? ¿Por qué? Porque se le ¿qué? Se le olvidó de dónde lo sacó el Señor. Y ese es el peor error que podemos cometer nosotros. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y estos días me encontré con alguien que me decía, hola pastor, usted sigue de pastor, ¿cierto? ¿Usted es pastor todavía? Y yo, sí, porque ya imaginemos dónde iba la conversación. ¿Usted todavía acepta que la gente diezme? Yo, ya sabía yo que iba a llegar a eso. Eso es antibíblico. Y me empezó a dar una enseñanza. Y hermano, ¿dónde estudiaste tú? Todo lo que ponen en YouTube yo lo estudio. ¿Dónde te congregas? En ninguna parte. Ya me di cuenta que eso es falso. Eso es manipulación. Y empezó a decir, y yo recuerdo, le dije, yo recuerdo que una vez nos sentamos a tomarnos un café en tal parte y tú me decías, lo mejor que puede haber es congregarse. No sé cómo la gente puede vivir sin congregarse. Hoy dices, eso es cuento ajeno. Se te olvidó. Te descuidaste. Te escapaste de las contaminaciones del mundo, ¿sí? Pero ahora te has vuelto a enredar. La pregunta mía no es ¿qué piensas ahora, sino ¿cómo empezaste a enredarte para olvidarte de dónde te rescató Dios? De alguna manera te enredaste en algo. ¿Con quién estás estudiando? ¿De dónde sacaste tanta filosofía? No, aquí yo tuve un choque con un pastor. Ah, ya, ahí te enredaste. Tuviste un choque con un pastor. De pronto vas a chocar conmigo hoy también, porque yo también soy más chocón. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén a eso? Vea eso. Miedo a olvidar cómo era el pasado, miedo a olvidar la historia. Éxodo 18:8. Y Moisés contó a su suegro. Me gustó este pasaje porque es muy raro que uno le cuente las historias a los suegros. ¿Cuántos de los que están aquí tienen suegros o suegras? Vamos a orar por ustedes, hermano. No, mentiras.
¿Y cuántos de nosotros tenemos el buen hábito de Moisés? Dice que contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. En aquel tiempo no había escrituras, pero ¿sabe qué ocurría? Contaban las historias. Le contaban las historias. ¿Qué historia le contó su esposo para traerla aquí? El hermano Manuel le contó una historia. ¿Qué historia le habrá contado? ¿Qué historia te contó Manuel para traerte aquí? ¿Qué historia te han contado? ¿Cuántos de nosotros todavía le contamos historias a nuestros hijos? No, pastor, está muy grande. O sea que ya no hay tiempo para el devocional, porque un devocional familiar es contar historias. ¿Cuántos todavía tienen el hábito de sentarse con sus hijos y contarle la historia de la salvación? Eso es lo que estaba haciendo Moisés con el suegro. ¿Y sabe por qué la gente, sabe por qué la generación de hoy quiere vivir como un animalito? Porque se nos ha olvidado a nosotros contar las historias. ¿Cómo se llama eso, jóvenes? Hay un joven de hoy de la iglesia que convocó para el 8 de marzo un encuentro en contra de los Terians y que se van a levantar y que le creo que van a hacer eso. Porque la generación de hoy ya no recibe historias. ¿Cuántos de ustedes ven a sus jóvenes, entran al cuarto y lo vieron leyendo la Biblia? ¡Pah! Le da un ataque a ver a un joven leyendo la Biblia. ¿Qué hacen los jóvenes en los celulares todo el tiempo? En los devocionales. Pastor, estoy leyendo el devocional de la alabanza. ¿Cuántos de nosotros? Y ese es el miedo a que se nos olvide el pasado, se nos olvide cómo éramos, la historia, sobre todo las buenas historias. ¿Sabe que le diga, en este caso, usted va a completar esta palabra con la persona que está a su lado? La mejor historia de esta crisis es esto. Dígaselo ya. A ver si usted es bueno para sacar buenas historias, pero déle una buena noticia a la persona que está a su lado de la crisis que está viviendo en nuestro departamento. 1, 2, 3, un minuto, ya. Dígale, la mejor historia de esta crisis es esto. Dígaselo a la que está atrás. Ella necesita escucharlo porque ella viene saliendo de crisis también, de un barrio, de una u otra forma. Dígale a ella, ¿cuál ha sido tu mejor historia que me puedes contar? Porque seguro que si ella va a empezar a contarle de cómo ha vivido la experiencia, cómo viviste la experiencia, cómo perdiste tus cosas en medio de la oración, no vas a hacer llorar aquí. ¿Cierto que sí? Porque historia negativa es lo que queda. Pero lo que quiero decirle a usted, es bueno empezar a contar buenas historias. Vamos, un minuto, ya. Ay, que con mi esposo no tenemos historia que contar. Que no. ¿Cómo? Una buena historia. ¿Qué es lo bueno que ha sacado de toda esta crisis que hemos vivido? Ya. Al final, cuando me vayan a saludar, les voy a preguntar, ¿qué fue lo bueno que le comentó el hermano que le sacó? Ya. La que está atrás, ella se la presenta. Entrevístenla. Ella es una de las personas que salió damnificada de la situación. ¿Sabe por qué hago esto? Porque la iglesia no puede olvidar lo que está pasando. Hablen con los que están atrás. Verónica y Andrés, hablen con el damnificado que tienen a la izquierda. Ahí tienen un gran damnificado. Mi hermano perdió lo poco que tenía, lo último que le quedaba en su casa. El hermano no tiene ni en qué caerse. Vivo, porque muerto no está. ¿Qué perdió usted en esta historia? En esta crisis. Exacto. Pero ¿qué es lo mejor que ha sacado de esta historia? ¿Qué? A mí no me afectó, pero hay alguien cerca de usted que le afectó. Me decía uno de los pastores, ¿colocó un techo en plena crisis?
definitivamente usted es una perla. Y colocamos los tubos, bueno, digo yo, del desagüe en plena crisis. Y nos quedaron súper bien ese desagüe. Llueva, que llueva, Señor, que llueva. Usted se imagina al yerno sentado con el suegro. Venga acá, suegro, le voy a contar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y sentado Moisés empezó a decirle, llegamos a Egipto. Cuando llegamos a Egipto, cuando yo me di cuenta, cuando abrí los ojos éramos unos esclavos. Y empieza a contarle Moisés la historia a su suegro. ¿De dónde sacó Moisés toda esa historia que le contó de lo vivido, de lo recitado por su madre, de todas las devocionales que hacían en las noches, de todas las buenas historias que hacían cuando apagaban el televisor? Apaguemos el televisor, guardemos los celulares, familia, vamos a hacer un devocional. Vamos a ver la mejor historia, la historia de la salvación. Miedo a olvidar cómo era el pasado, la historia, la situación que estamos viviendo. Claro, creo que muchos de nosotros se nos olvidó usar el tapabocas. Pero estuviéramos en el año 2020 y 21, estuviéramos todos a 2 metros de aquí. Y todos separados, 2 metros a la redonda y 2 metros. Además de eso, todo el mundo, no le veríamos las barbas ni a Rolando, gracias a Dios, ni a Ariel. En ese tiempo lo único que más llamaba la atención eran los ojos. ¿Cómo se nos olvidó eso? La protección. ¿Cuántos aprendimos a lavarnos las manos en medio de la crisis? Antes, después. ¿Cuántos aprendimos a limpiar las cucharas? A usar tantos buenos hábitos que nos dejó la crisis del COVID. ¿Cuántos hemos olvidado esas cosas? Ya ni nos lavamos las manos. Cogíamos una fruta, la lavamos, la limpiábamos, le echábamos de todo y luego sí, la mordíamos. Hoy vamos al supermercado y... ¿Cierto que se nos olvidó? ¿Cuántas cosas hemos olvidado de higiene, de cuidado personal? Hay una persona tosiendo y osamos nosotros mismos, estamos con gripa. ¿Y qué hacemos? ¡Ay, sí! Perdón, solamente le decimos... Exacto. Uy, ¿qué hacíamos antes? ¿Primero qué? ¿El tapaboca? ¿O hacíamos cómo? Si íbamos a toser. Hoy cualquiera le tose a usted. ¿Se nos qué? Me quedé en esta. La historia, la situación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Colombia tiene algo de qué arrepentirse. Montería, Córdoba tiene algo de qué arrepentirse. Dentro de todo esto hay un llamado al arrepentimiento. Y ese es el segundo punto. Miedo a olvidar, este es más cortico. Miedo a no sentir. Miedo a no sentir. Porque dice la palabra, claramente el versículo, le compraré a un hombre insensato. Insensato, dentro de todas las definiciones, dicho de persona que piensa o actúa de manera imprudente e irreflexiva, persona que ha perdido los sentimientos con respecto a su prójimo, persona que se incomoda con el dolor ajeno. Un insensato se incomoda con el dolor ajeno. ¿Sabe por qué? Porque dice, sufriendo por esa bobada, que porque se le dañó, que perdió las cosas en... ¡Ánimo! Eso se puede conseguir nuevamente.
Vaya, dígale a mi suegra que las cosas se pueden conseguir nuevamente. Todas esas cosas donde estaban, las repisas donde estaban, todos esos recuerdos de la familia, las fotos. Por eso le digo, vaya un momentico, visite. Vaya como la gente ha perdido, porque cuando uno no vive las cosas se vuelve ¿qué? Insensato, insensible. Desperdicia la comida, el arroz. ¿Sabe qué me decía una persona ayer? Cuando pases por aquí te llevas el atún, oíste que yo no como atún. Si fuera rayado de pronto. Ese atún que es procesado, así que tal, ¿qué te pasa? Y me trae más arroz, porque yo como arroz frío tampoco como lentejas. Ya estoy cansado tanto, todo el tiempo lo que le ofrecen uno es frío y lentejas. Yo no. Terminamos en una situación insensible, insensatos. Y ese es el miedo a dejar de sentir. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace se vuelve un insensible. El riesgo más grande de la iglesia es a olvidar y a no volver a sentir. Por eso no predicamos, por eso no enseñamos, por eso a menos que nos toque la situación reaccionamos. Pastor, hay que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer con las personas que perdieron sus cosas? Es un problema social grande. Pero como yo tengo mi casa, como yo tengo donde dormir, no me preocupo por la cama del otro. ¿Sí? Como yo asisto a la iglesia, entonces yo para qué, el que quiera venir a la iglesia, que venga. Isaías 46:2 dice, oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Y hay muchos insensatos, los de Éfeso 4:18, Efesios 4:18, entenebrecidos en su entendimiento. Esa es la otra forma de ser insensato. Excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Lo que yo decía el domingo pasado, hay gente que dice, no, vamos a cambiar de ambiente porque todo es crisis, ya Adriana Lucía la tengo aquí, la escucho, mejor me voy para el carnaval de Barranquilla porque el que vive aquí no. Pareciera que fuera increíble. Ahora, todo esto es increíble, que toda esta margen donde estaban la cantidad de bares desaparecieron. Que no se nos olvide por dónde hemos pasado. Que no se nos olvide por qué hemos pasado como pareja, como familia. Porque cuando viene la abundancia, desperdiciamos lo que tenemos, ¿cierto? Y los de Éfeso decían eso. Personas que nos sentían entenebrecidos en su entendimiento, excluidos, dice, me gusta el versículo 18, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y realmente estoy de acuerdo con el escritor. Entre más crisis vive el mundo, más dura se vuelve la gente. Ya la gente no va a querer seguir creyendo. Una de las cosas que decía el domingo pasado, lo primero que se afecta es la ¿qué? La fe. Porque hay gente que ya se resignó. Hay gente que le toca volver otra vez a su lugar. Alguien dijo, estas invasiones las hemos vivido muchas veces. Antes no tenía nada. Antes estaba peor salir de mi pueblo sin nada. Volveré a mi pueblo acá otra vez. Esto tendrá que secarse en algún momento. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a eso. Y una de las cosas que oro, y estoy de acuerdo con lo que predicaba el pastor Alberto de Lucas 18, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre con tanta crisis se vuelve ¿qué? Duro. Por eso es que dicen que a un hijo no lo educa el cinturón. ¿Cuántos saben o escucharon? Ese es el adulto que está dándole rejo. ¿A cuántos le dieron rejo aquí? ¿A cuántos no le dieron rejo aquí?
Yo sabía, Dani, usted nunca lo tocaron. ¿Qué es lo que dice la filosofía del rejo? En una protectora infantil acá. La filosofía del rejo dice ¿de qué? Que la mejor psicología es levantar el chico a palo. Nadie se traumatiza levantándolo a palo. Pero lo que dice la psicología equilibrada es que a veces se abusa tanto en el maltrato físico que llega un momento que el pelado ya no siente nada. Pégueme lo que quiera y voy a seguir haciéndolo. Y los psicólogos dicen eso. El perder la sensibilidad está al límite, nunca se lo olvides, el perder la sensibilidad siempre está al límite del acostumbramiento del sufrimiento. Repitan conmigo lo siguiente: el perder la sensibilidad está al límite de acostumbrarse al sufrimiento. O sea, usted se acostumbre tanto a sufrir, tanto a vivir mal, que ya no quiere ¿qué? Salir de allí. Ya no quiere salir de la mala situación. Y usted y yo debemos salir de eso. Porque con el tiempo, ese miedo a no sentir se convierte en las tinieblas en nuestro entendimiento. Ya no entendemos, ya no pensamos. Ni siquiera los principios bíblicos nos afectan. Por eso derramó sobre él las dos su ira. Y el último miedo, y con ese termino, el último miedo, el miedo a no cambiar. ¿Sí escuchó eso? Claro, si usted pierde el miedo a olvidar, luego termina con el miedo de no sentir, y después que usted no siente nada, ya no va a tener la necesidad de ¿qué? De cambiar. ¿Cierto? Ese es el orden. Olvidó, ya después dejó de ¿qué? De sentir, y por último, ¿para qué voy a cambiar? Y lo que me dice la gente, ¿para qué voy a ir? Si no siento nada. Ya la embarré, ya hice daño, ya perjudiqué a mi familia. Me decía una persona ayer: yo le he hecho tanto daño a mi familia, pastor, que ¿para qué voy a cambiar? Ya me conocen, soy el grosero, soy el patán, soy el incrédulo. Y yo le dije: déle un abrazo a su hija. Y dice: no, paz. Ella sabe que yo soy así, que soy el ogro de la familia. Yo no saludo cuando llego a la casa. Yo a todo el mundo lo trato a las patadas. ¿Por qué? Porque si los trato bien, ¿qué dice? Me la montan. Filosofía. ¿Olvidó? Y yo dije: ¿cómo fue que creó esos hijos? Yo: no, pero ¿cómo usted comparar cuando uno está recién casado, todo es tan bonito? O sea que se le olvidó lo bonito. Se le olvidó la primera vez que cogió la mano de su esposa. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cogerla ahora? Si la tiene, y aprovecha y cójala. Ahí unos están. Cójale la mano a su esposa. Cójamela usted. Cójale la mano a la mujer que tiene a su lado, si no es su esposa. Cójale la mano. Cójasela. Pero el domingo pasado había alguien aquí que no soltaba la mano de la señora. Hoy no la quiere ni coger. La primera vez que agarramos la mano de su esposa, como la primera vez que agarramos la mano de nuestro bebé, hasta foto le tomamos. Cuando nos tomamos la primera foto con mi novia, le tomamos una fotico ahí, juntos para siempre. Tres miedos. ¿Miedo a qué? Pero el que olvida todo termina no sintiendo nada. Y el que termina no sintiendo nada toma la decisión de nunca cambiar. Ya no voy a cambiar. Yo nací así y así me muero. ¿Han escuchado eso? Mi papá lo decía, el viejo Domingo Rafael Ortega Díaz, que ni Rafael era. Yo no sé dónde salió eso.
Yo nací así, así me voy a quedar. Pero sus últimos años fueron los mejores años. El ogro que era, el indiferente que no llegaba a la casa sino tomado, el que olvidó a su esposa y a sus 7 hijos. Barbaridad, ¿no? Viejita para parir. El día que se encontró con el Señor Jesucristo, el día que empezó a darle lugar a la palabra, pasaba leyendo la Biblia todos los días. Porque le cuento que decía en el primer punto, la frecuencia con las Escrituras hace que usted no se le olvide la práctica. Y la práctica hace que usted la comparta con los demás. 3 pasos. Pero me gustó eso. Y me gustó que en los últimos años, a pesar de que yo era más experimentado en las Escrituras y capacitado, mi padre se sentaba y me daba buenos consejos. Hablaba conmigo, cantaba conmigo. Lo que nunca vi, porque el loro viejo sí da la pata, en el nombre de Jesús de Nazaret. Él hace todas las cosas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos nueva criatura para la honra y la gloria de su nombre. Usted y yo podemos cambiar. Pero el hombre que construyó sobre la arena dijo, no, yo me las sé todas. Yo siempre he construido sobre la arena. Yo siempre he construido aquí. En la arena que construyó mi papá, en la arena construyó mi abuelo. Todo el tiempo he vivido en la arena y yo voy a construir la arena. ¿No qué? No había actitud de cambio. No escuchó. No se dejó mentorear, no cambió de actitud. Finalmente, dice el pasaje, y con eso quiero terminar, grande fue su ruina. La peor ruina de este tiempo no es que se nos hayan acabado las cosas, porque las cosas, todas las cosas son perecederas. La peor ruina de nosotros es que se nos olvide, dejemos de sentir y no haya decisiones para el cambio. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Yo sé que hemos escuchado este versículo muchas veces. Yo mismo tengo miedo que la iglesia olvide todo lo que está pasando, porque hay iglesias que han sido indiferentes a la situación del mundo. Hay gente que dejó de sentir dolor por el perdido. Hay gente que está entenebrecida. Hay gente que dejó de ser amable. Hay gente que no quiere cambiar. Muchos de nosotros nos hemos resignado al no cambio.